todos. Quiero bendecirlos en este día, en esta noche, para los que me están observando de noche. Esta es una serie de conferencias por medio de las redes que he preparado tanto para mis alumnos como para otra persona que quiera o que necesite o tenga el deseo de aprender un poquito más acerca del derecho. En esta oportunidad es mi deseo platicar acerca del derecho de defensa. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta que el derecho de defensa es una garantía, pues, fundamental. Lamentablemente, en la actualidad, es una garantía que dentro de un procedimiento penal o cualquier otro procedimiento que se pueda dar donde se establezca el derecho de defensa, se violenta. En muchas situaciones se violentan debido a la situación en cuanto a que mucha gente, o el argot popular, o el clamor popular, pues sí que pide justicia, que es un derecho también. Sin embargo, dan ya por sentado que la persona sindicada de un hecho delictivo, de una acción delictiva, pues obviamente es culpable. Sin embargo, pues para ello definitivamente que se requiere iniciar un debido proceso en donde se va a establecer los argumentos válidos para concretar, o la evidencia válida, o los medios de prueba válidos para concretar que una persona efectivamente ha cometido un hecho o el hecho que se les indique. En ese sentido, el derecho de defensa, como bien ya lo mencioné al principio, pues es una garantía constitucional, misma que podemos analizarla desde el punto de vista constitucional. En el artículo 12 de nuestra Constitución Política de la República establece el artículo 12, derecho de defensa, mismo que dice lo siguiente: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Preestablecido significa antes de, es decir, antes de haber cometido el hecho delictivo tuvo que existir ya un tribunal, obviamente, ya constituido. Pero si leemos en el primer párrafo de ese artículo, dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Es decir, no se puede violentar la defensa de una persona, por muy malo que sea. Por mucho que nosotros consideremos que la persona cometió el hecho delictivo, se tiene que, mejor dicho, el Estado le garantiza a esa persona sindicada de cualquier hecho delictivo su derecho de defensa. Y dice: sus derechos son inviolables. Su derecho a la vida, su derecho a tener un abogado, el derecho obviamente a defenderse, valga la redundancia, pero efectivamente eso es lo que garantiza nuestra Constitución, el derecho de defensa, que muchas veces se ha violentado debido a que a veces pues hay una inclusión en cuanto a que los medios de comunicación pues ya dan por sentada en una noticia la aprehensión de cierta persona cuando efectivamente están en un procedimiento, y que, como bien lo establece la ley, nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un juez competente. Para los estudiantes que en este momento me están escuchando, siempre tenemos que saber de que hay dos opiniones: la opinión que una persona que no conoce el derecho, que no está dentro del saber de la ciencia del derecho, y la opinión de una persona que conoce el derecho o que está en ese movimiento del derecho a través de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales. En ese sentido, es importante hacer saber que la opinión de una persona popular es diferente a la opinión de una persona que tiene un poquito de conocimiento en el derecho. Por lo tanto, cada vez que usted como estudiante o como profesional pues tiene que opinar acerca de esto, siempre tenemos que hacerlo totalmente basado en lo que nuestra ley establece. Quiero hacer, en concordancia con lo que establece nuestra Constitución Política de la República, lo que también establece
la ley del organismo judicial. En ese sentido, nuestra ley del organismo judicial también establece lo relacionado a ese derecho de defensa, que obviamente es a través de un debido proceso. En el artículo 16 de la ley del organismo judicial encontramos debido proceso, el cual establece: es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Es decir, ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Caemos a lo mismo en el primer párrafo. La defensa de la persona y sus derechos es inviolable. Es decir, misma ley del organismo judicial nos establece que la defensa de la persona, como lo ordena nuestra Carta Magna, es inviolable. ¿Por qué? Porque es una garantía. Es una garantía del debido proceso, es un principio del debido proceso, y que obviamente el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, pues definitivamente deben de respetar. Es decir, la parte que iniciaron, las partes que forman parte del proceso de redundancia, pues obviamente deben ser objetivos a la hora de un procedimiento. En ese sentido, también nuestro Código Procesal Penal establece en el artículo 14, que vamos a hacer referencia, y el artículo 20, que vamos a hacer referencia en este momento. El mismo establece lo siguiente: artículo 14, tratamiento como inocente. Escuche bien esto: el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento. Es decir, no podemos decir que ella es culpable solamente porque fue aprehendido o solamente porque fue citado, sino tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un proceso. Eso lo garantiza la ley, y obviamente garantiza también a la víctima, porque si bien es cierto, dentro del procedimiento pues hay un sindicado, también hay una víctima, y que el Estado, a través de la ley, pues obviamente lo ha establecido para garantizar sus derechos también, para tutelar sus derechos. Pero sigue el artículo y establece: hasta tanto una sentencia firme lo declara responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Es decir, la persona sindicada de un hecho delictivo, debe ser tratado como inocente. Es decir, cada persona, usted y yo, un sindicado de un hecho delictivo, tiene una investidura de inocencia. Es un principio, es una investidura que el Estado ya le dijo: usted es inocente. La otra parte tiene que desvirtuar que usted no es inocente y que usted cometió un hecho delictivo. Pero efectivamente, en Guatemala, toda persona, todo ciudadano guatemalteco, prácticamente el Estado ya le confirió esa inocencia. O sea, es decir, usted ya es inocente. Por eso la ley, lo que estamos leyendo en este momento, establece que durante todo el procedimiento, usted como estudiante sabe que en la fase preparatoria, fase intermedia, incluso fase de debate, ¿verdad?, de juicio oral y público, hasta que no hay una sentencia firme, incluso después de haber dado la sentencia. ¿Por qué razón? Porque aún así se pueden presentar los medios de impugnación respectivos, es decir, una apelación, ¿verdad?, especial, etc. En ese sentido, por eso la misma ley establece: hasta tanto una sentencia firme, es decir, que ya no haya más recursos, que ya no haya más situación que pueda mover la sentencia. Por esa razón, hasta que la sentencia firme lo declare responsable, entonces, y le ponga una pena o una medida de seguridad y corrección, hasta ahí, y solo hasta ahí, él va a dejar de ser inocente. Es decir, desde el principio, o sea que fue citado, como repito, o que haya sido prendido, esta persona sigue siendo inocente, es inocente. Así lo establece la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. En el siguiente párrafo del mismo artículo, estamos en el Código Procesal Penal, Código Procesal Penal guatemalteco, establece las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Lo que está tratando este artículo es, obviamente, de evitar este párrafo, de que sea violentado los derechos que tiene como inocente, pues, porque es indicado,
simplemente es indicado en un hecho delictivo. Luego dice, las únicas medidas, o establece, perdón, las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Aquí es importante tener algo claro y en materia doctrinal, pues los principios que se denominan principio favor libertatis, que significa se debe favorecer la libertad del imputado. También podemos aplicar el principio favor rei, que significa la duda favorece al imputado. Es decir, definitivamente que la persona, y lo han incluso al final del artículo, siempre en el artículo 14, pues ustedes pueden leer la duda favorece al imputado. En ese sentido, pues tenemos que comprender eso, que como ser humano a veces pues la gente pasa por diferentes situaciones, pues tenemos que comprender que cualquier persona que haya sido sindicada en un hecho delictivo tiene ese derecho. Por eso estamos hablando, o el tema pues es el derecho de defensa, que es una garantía que el Estado pues otorga, ¿verdad?, a todo guatemalteco. En el artículo 20 también volvemos a hablar de lo mismo, la defensa, y establece la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal, y vuelve a establecer, nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de la ley. Definitivamente que nuestro Código Procesal Penal, al igual que la Constitución como nuestra Carta Magna, al igual que la ley del organismo judicial, pues efectivamente vuelve a confirmar pues, el derecho que todos tenemos, esa investidura de inocencia. De la misma forma también, en concordancia en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, establece en su artículo número 4 también lo referente al derecho de defensa. Y si usted está conmigo ahí, me puede acompañar y establece el artículo 4 de derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Volvemos a recaer a lo que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece en un principio. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Aquí hay ciertos elementos importantes, los requisitos, digamos, importantes. Que no puede ser condenado ni privado de sus derechos, a no ser que haya sido citado, oído, pero no solo citado y oído, sino vencido, porque puede ser citado, puede ser oído, pero no necesariamente vencido, porque durante el procedimiento se pudo establecer que la persona efectivamente no cometió el hecho delictivo que se les indica. Por lo tanto, pudo haber sido citado, pudo haber sido oído, incluso aprendido, pero no vencido. Es otra situación. Lo que la ley establece es que hasta que, digamos, no puede ser condenado si no ha sido citado, oído, pero sobre todo vencido durante un proceso legal, no cualquier procedimiento ilegal que afecte o vulnere los derechos de la persona que está siendo procesada o sindicada en un hecho delictivo. De la misma forma, al terminar en este artículo 4 de la ley de amparo, establece en todo procedimiento administrativo judicial deben guardarse u observarse las garantías propias del debido proceso. Debido proceso, que más adelante en la siguiente, pues en la siguiente presentación de estos temas que estamos tratando, de pasar en las redes sociales para que ustedes como estudiantes o incluso un profesional pues tenga bien usted saber o conocer un poquito a cualquier otra persona que quiera aprender un poquito más de derecho. No lo sabemos todo, no somos tampoco pues la ley, ¿verdad? Pero aquí tenemos como nosotros prepararnos y poderles a ustedes transmitir este conocimiento, y que obviamente pues si no lo sabemos pues lo vamos a investigar, porque aquí todos aprendemos de la vida, todo se aprende, y como sabemos hasta de la muerte se aprende, ¿verdad? Decía un filósofo que hasta que la gente se muere pues deja de aprender, y en eso estamos, en ese aprendizaje. En ese sentido entonces
es importante que como estudiantes o como profesionales ya del derecho, pues sepamos que efectivamente esa garantía del debido proceso también pues se debe establecer para tener un derecho o aplicar de una mejor manera la defensa. Por eso vamos a, en la siguiente presentación, en la siguiente conferencia, pues, o el siguiente programa, llámele como usted lo considere, pues vamos a hablar ya, nuestro siguiente tema va a ser el debido proceso, para que también tengamos un poquito de más de conocimiento. Actualmente solo vamos a tratar el derecho de defensa. Decimos solo para que tenga referencia, porque la ley, pues así lo establece también. Quiero hacer ya para terminar también la concordancia que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se denomina Pacto de San José de Costa Rica, decreto 6-78. Y en ese sentido, en el artículo 7 y 8, también, esa es una garantía también, o garantías, digamos que este pacto también lo establece y que obviamente por Guatemala pues, fue ratificado, y que definitivamente podemos encontrar que una persona tiene derecho a ser protegida y obviamente a no ser culpable o que se presuma su inocencia hasta a través de un procedimiento. O sea, hasta que venza su inocencia pues a través de un procedimiento, porque mientras la persona sigue teniendo esa investidura de inocencia. Pero muy puntualmente, en el artículo 8 del mismo pacto, en su numeral 2, establece lo siguiente: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, escuche bien lo que dice el Pacto de San José, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Es decir, la persona se tiene que establecerle su culpabilidad legalmente. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que los medios de prueba que la otra parte o el órgano acusador tenga tienen que ser medios de prueba legales. Es decir, el procedimiento que declara, la sentencia que declara a través de un procedimiento la culpabilidad de una persona debe ser un procedimiento legal. ¿Por qué? Porque la inocencia se presume. Vuelvo a repetirlo porque me parece un dato muy importante. Escuche bien. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. ¿Cómo hay que establecer la culpabilidad? Legalmente. ¿Qué derecho tiene entonces el sindicado mientras no se establezca legalmente su culpabilidad? Tiene derecho a que se presuma su inocencia. Regresamos nuevamente entonces, después de haber visto el Pacto de San José, después de haber visto la Ley de Amparo, después de haber visto el Código Procesal Penal, después de haber visto la Ley del Organismo Judicial, regresamos a nuestra Carta Magna nuevamente y nos vamos a establecer el derecho de defensa. Efectivamente entonces, para que un procedimiento, para que una persona sea sindicada o en todo caso condenada durante un proceso, tiene que ser citada, oída y vencida. Ojo, no necesariamente porque se publique a un canal, porque se publique en la radio, la persona es culpable. No porque diga fulano mengano, mire, él es el culpable, él fue, porque cometió un hecho delictivo, significa que lo sea. No necesariamente. Como profesionales de derecho y ustedes como futuros profesionales de derecho, nuestra opinión debe ser específicamente legal, no popular, no como el clamor popular, no como una necesidad social, sino como una opinión jurídica. Así debe ser, una opinión jurídica, una crítica jurídica, un comentario jurídico. Y si nos basamos en la ley, entendemos que toda persona que ha cometido un hecho delictivo no puede ser condenada hasta que no se haya establecido legalmente, como establece el Pacto de San José, su culpabilidad. Espero entonces que les haya servido estos minutos para entender un poquito más acerca del derecho de defensa. Posteriormente vamos a tratar el siguiente tema que les menciono y hacer una serie de presentaciones, ¿verdad?, o de temas para que tengamos un poquito de conocimiento y ayudar tanto al estudiante como al profesional del derecho para que puedan crecer un poquito más en conocimiento. Estamos a las órdenes, mis teléfonos están pues ahí sí que dispuestos para cualquier consulta y como repito pues es como parte de nuestro trabajo, nos gusta la docencia y creo que forma parte del trabajo
de docencia para colaborar con los nuevos profesionales y con los profesionales pues, que actualmente también se están preparando. Muchísimas gracias por su atención, gracias por permitirme pues, llegar a sus hogares con esta presentación. Nos vemos hasta una próxima, que Dios les bendiga y que logremos aprender un poquito más acerca de este mundo tan importante este mundo tan importante que es el derecho. El derecho es apasionante, el derecho es apasionante y definitivamente que cada día tenemos que aprender, porque abogado que no se prepara, pues cada día deja de ser abogado. Hasta la próxima.